El relato de Noé y el diluvio es detallado en el libro de Génesis, capítulos 6, 7, 8, 9. Abundan los detalles, y esto es así porque Dios quiere que sepamos paso a paso todo lo que ocurrió y cómo ocurrió. Y es que la historia de Noé no es una historia para los niños de la escuelita dominical únicamente. La historia de Noé es para todos. El hombre tiene un corazón perverso y Dios castiga con severidad la rebeldía. Pero Dios no se rinde en su plan de salvación, en sus propósitos para el hombre. Todo eso lo vemos en la historia del diluvio. Lean conmigo, por favor, capítulo 7, versículo 1. Génesis 7, 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Saltamos al versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dice el versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios ordena a Noé que construya un arca. Luego Dios le dice, cuando ya estaba construida el arca, que fueron 100 años, le dice: entra tú con los animales, porque dentro de 7 días va a empezar a llover. Noé entra. Y al cabo de esos 7 días, empieza a llover. Leamos versículos 15, capítulo 7 de Génesis, versículos 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Noten esto. Entran, Jehová cierra la puerta. Y comienza entonces a llover, tanto que llueve sin parar por 40 días y 40 noches. Pero si leemos bien las Sagradas Escrituras, que nos hablan de este evento catastrófico global, la lluvia o la inundación no solamente era por el terrible aguacero, sino porque se abrieron las compuertas de aguas subterráneas e inundaron, salieron a la superficie e inundaron. Lean conmigo versículos 18 al 20, por favor. Génesis 7, 18 al 20. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Noten esto. La Biblia entonces nos habla de un diluvio universal. No es un diluvio local, sino
en todo el planeta. Si nosotros nos situamos mentalmente en el contexto histórico de Noé, y como lo he dicho en esta serie de mensajes, el clima no era igual a nuestra época. La tierra era regada por un vapor de agua, dice la Escritura. Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7 dice que por fe Noé creyó a Dios y con temor preparó el arca. Dios le avisa y le dice: va a llover tanto que la tierra se va a inundar. Y Noé le creyó a Dios, pero creyó sin haber visto, porque esos fenómenos atmosféricos no eran conocidos en los días de Noé. Imagínense este hombre y esta gente acostumbrados a ver siempre un cielo despejado. Nunca habían visto el cielo tan oscurecido por las nubes cargadas de lluvia y estos truenos y relámpagos. Nunca habían visto tal fenómeno. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo palpitaba el corazón de la gente cuando así de la nada empezaron a verse esas enormes formaciones de nubes y que se fue oscureciendo el cielo y empezaron los truenos y relámpagos para alguien que nunca había visto tal evento? Eso debió haber sido aterrador, de ver algo jamás visto por ellos. Y llovió por 40 días y 40 noches. Dice entonces, versículos 21 al 24, lean conmigo Génesis 7, 21 al 24. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Noten, llueve por 40 días y 40 noches, pero hay inundaciones por estas aguas subterráneas que salen a la superficie y cubren todos los montes. Y luego el agua permanece 150 días. Pero aún en el capítulo 8 dice que otros 150 días más. En total, desde que entra Noé al arca hasta que sale, transcurre un año, hasta que él deja el arca. Es interesante notar esto. La primera gran lección que nos da Noé es que Noé sigue al pie de la letra las instrucciones de Dios. Recuerden que la fe es creer a Dios, creerle a Dios, pero también la fe es obedecer, actuar consecuentemente con esa fe y esa convicción que decimos tener. Y Noé no solo le creyó a Dios, sino que obedeció la voz de Dios. Por ejemplo, Dios le dice: construye un arca. Y Noé pasa en esa empresa y en esa tarea descomunal, enorme, un megaproyecto, 100 años construyendo un arca. Y Dios le dice: estas son las medidas. Y le especifica las dimensiones de ese barco. ¿Qué hace Noé? Sigue las instrucciones de Dios.
Dios le dice, reúne animales y le especifica las cantidades. Noé sigue las instrucciones de Dios. Cuando ya todo estaba listo, entonces cuando llegó el tiempo de Dios, Dios le dice, entra al arca. Ya es hora. Pónganse a pensar, nosotros pasamos ligeramente estos datos. Noé transcurre 100 años construyendo ese barco, preparándose. ¿Saben ustedes tantos años? 100 años. Cuando al final Dios dice, ya es hora. Llegó la hora. Entra tú con los animales y tu familia. Llegó el día. Noé entró, Noé hizo caso. Y luego, más adelante, Noé no sale cuando le da la gana o cuando él piensa que es la hora de salir, sino que espera pacientemente la orden de Dios para que él salga. Eso también lo dice la narración del Génesis. Noé entonces es un ejemplo de seguir a Dios, de obedecer a Dios. Capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Noten este versículo. Se nos plantea aquí una situación que para nuestra mentalidad encierra como una aparente contradicción, ¿verdad? Y ya lo hemos visto en otra expresión llamada hebraísmo, otra forma de expresarse los hebreos, cuando dijo, por ejemplo, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Entonces eso plantea a nuestra mentalidad el dilema. ¿Cómo que se arrepintió Dios? El arrepentimiento de Dios es sentir dolor. Él conoce el dolor como lo experimentamos nosotros. Pero aquí dice, se acordó Dios de Noé. No es que Dios se haya olvidado de Noé. La idea aquí, según todos los eruditos, es que Dios se ocupa ahora de Noé. Él ha estado trabajando. ¿Se acuerdan también de esa otra expresión en el libro de Génesis donde dice, y Dios cesó toda obra, al séptimo día descansó Dios? ¿Se acuerdan? Génesis, descansó Dios. No significa que Dios se acostó, porque Jesucristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios sigue activo, cesó toda obra de creación, es lo que nos dicen los expertos. Eso es lo que significa descansó Dios. No siguió creando más en la tierra, pero Él sigue sosteniendo con poder toda su creación. Él sigue activo noche y día. Noé, dice aquí Génesis 8:1, dice, se acordó Dios de Noé. No es que se haya olvidado de él. Dios estaba ocupado en tantas otras cosas. Lo que indica es, ahora se va a ocupar de Noé. Él estaba ocupado, pero ahora en el tiempo de Dios, recuerden esto, el tiempo de Dios es perfecto para actuar en nuestras vidas. No cuando nosotros decimos o pensamos, sino cuando Dios dice, es el tiempo. Dios le había dicho a Abraham que con Sara tendrían un hijo de ellos. Pero Sara no esperó en el tiempo de Dios. Y entonces ella concibió la idea
y se la expresó a Abraham. Bueno, de mi esclava Agar será entonces que voy a tener un hijo. Y ya sabemos la historia. No esperó Sara en el tiempo de Dios. Actuó a su manera. Y sabemos las terribles consecuencias en nuestras vidas cuando no esperamos en el tiempo de Dios. Entonces, se acordó Dios de Noé, indica, ahora Dios se va a ocupar de Noé. ¿Y qué es lo primero que hace cuando Dios entra a ocuparse ahora con Noé? Dice que envía un viento, una brisa que empieza a circular por todo el planeta. ¿Y eso qué hace? Que las aguas vayan entonces corriendo al lugar señalado y se va a descubrir eventualmente la tierra seca. Algunas veces nosotros sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y hemos empezado a orar por una petición personal y ya nos olvidamos inclusive de orar porque no hemos visto la respuesta a esa petición. Somos inconstantes. Pero en esta lección vemos de que hay esperanza y hay que esperar en Dios. Noé nos enseña que Dios es el Dios de la esperanza y que cuando sentimos que Dios nos ha olvidado y que no está respondiendo, Dios sí está escuchando, pero Él va a actuar en el tiempo que Él lo indique. La Biblia habla mucho de eso y en el Nuevo Testamento surge la expresión tomada de Gálatas 4:4, donde dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces ahí se habla y se usa la expresión el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Dios actúa en base a planes y propósitos y Él tiene el tiempo. Y no necesariamente es cuando nosotros pensamos o queremos. Esperemos en Dios. Espera en Dios. Es la exhortación que notamos y encontramos en el libro de los Salmos una y otra vez. Espera en Jehová. Versículos 13 al 16, capítulo 8, por favor, lean conmigo. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró. Y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales también. Entonces notamos aquí, miren, Noé pasa un año. Noten esto también no debemos pasarlo a la ligera. Un año en el arca, un año encerrado. Qué terrible es. No existía la televisión, no existía internet. ¿Qué hizo Noé y su familia un año? ¿Qué hicieron? Y noten y tomen en cuenta que el arca estaba llena de animales. ¿Cómo era eso? Pasar encerrado un año. Pero notamos ahí la profunda fe de Noé. Destacamos la paciencia y la confianza de Noé esperando en Dios. Estar encerrado
sin poder salir, esperando en Dios. ¿Es terrible estar dentro del arca? Sí. ¿Asfixiante? Sí. Noten ustedes, pero también debemos de tomar en cuenta la pestilencia que había en los alrededores, el hedor de tanto animal muerto. No debemos de pasar por alto eso. Tantos cadáveres que se pudrieron en un año. Es algo terrible. Dios le dice a Noé, es hora, sal. Y sale Noé. ¿Y qué es lo primero que hace Noé cuando sale? Lean conmigo versículo 20, por favor. Génesis 8, versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Aquí notamos lo primero que hace Noé cuando sale del arca, que es adorar a Dios. Rinde culto a Dios. Levanta un altar. Y ya lo hemos explicado en muchas ocasiones qué eran los altares. Eran especie de columnas que levantaban con rocas. Sobre eso, llamado altar, ponían leña. Sacrificaban el animal y lo colocaban encima de la leña y le prendía fuego. Eso se llama holocausto. Una ofrenda al Señor total, completa, quemada como sacrificio. Entonces lo primero que hace Noé es darle gracias a Dios. Noé reconoce la misericordia de Dios sobre él. Es lo primero que hace. Nos parecemos a Noé. Hacemos lo mismo nosotros cuando después de cualquier evento trascendental en nuestras vidas, lo primero que hacemos es darle gracias a Dios. Pienso que algunas veces no lo hacemos. Pero aquí tenemos una gran lección de adorar y de poner a Dios en primer lugar. Lo primero que hace Noé cuando sale del arca es adorar a Dios. Reconocer la grandeza, la misericordia, la bondad de Dios. Y es lo primero que tenemos que hacer. Necesitamos imitar el ejemplo de Noé. Noé entonces construye un altar, pero notemos, no fue mandado por Dios. Dios no le dijo, no aparece en el relato bíblico que Dios le haya dicho construye un altar y ofréceme sacrificios. Fue un acto espontáneo de su voluntad de Noé. La adoración a Dios es el gesto correcto después de un gran acontecimiento en nuestra vida. La adoración a Dios revela lo que hay en nuestro corazón. Gratitud, gozo, reverencia, devoción a Dios. Capítulo 9, versículo 9. Dios hace un pacto con Noé, pero también con toda la tierra. Dice así, Génesis 9:9. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente
que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Noten esto, detengámonos aquí en la lectura. Dios hace un pacto y pone el arco iris como señal de ese pacto. El pacto, en realidad, allí no hay ninguna condición. Cuando Dios establece este pacto de no enviar diluvio y de no terminar con todo ser viviente sobre la tierra por un diluvio de aguas, Dios no establece ninguna condición para el ser humano. Esto nos enseña de que Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Esto nos señala el pacto que Él va a hacer para darnos salvación por medio de Jesucristo. Es un acto libre de Dios, de su gracia. Dios es un Dios de pactos y este es el primer pacto que vemos. Luego ahí está el pacto con Abraham, lo ratifica con Isaac. Luego viene el pacto con Moisés y el pueblo de Israel. Luego viene el pacto con David. Y luego viene el nuevo pacto por medio de la sangre de Cristo. Cada uno de esos pactos tiene condiciones y situaciones que sería interesante estudiar cada uno de esos pactos. Pero en este que corresponde a este pasaje, Dios no establece ninguna condición para hacer este pacto. De su gracia, de su voluntad, dice: no voy a terminar con todo ser viviente por medio de otro diluvio. Y también notamos aquí, que no lo mencioné, al final del capítulo 8, en el versículo 22, habla de un cambio climático. Dice 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Todo parece indicar que no estaban marcadas las estaciones del año antes del diluvio. El clima era distinto a como viene a ser después del diluvio. Esto es lo que indica entonces también. Dios establece un pacto. Ahora, pero parece que la historia se vuelve a repetir en el ser humano. ¿Por qué es que Dios destruye la tierra con el diluvio? Se habían alejado de Dios por el pecado. Y solo una familia se salva: Noé con sus hijos y nueras. Y Dios comienza, cuando sale Noé con sus hijos del arca, la tierra está desolada, no hay más seres humanos. Noé y sus hijos con sus esposas son los únicos, y la esposa de Noé, los únicos seres humanos. Y Dios le dice: van a poblar la tierra. Entonces van a comenzar, comienzo de cero. Por el pecado y la rebeldía, Dios destruye la tierra. Pero pareciera que la historia se va a repetir, porque lean conmigo capítulo 9, por favor, versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió después del diluvio
350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Continúa la historia. Ahora, ¿qué es lo que notamos aquí? Noé tiene un desliz, cae en la borrachera y está desnudo. Y entra su hijo menor, Cam. Y todo parece indicar que la actitud de Cam es de irrespeto y de burla. No hay respeto ni temor hacia su padre. Y con esa actitud de irrespeto y de deshonra, entonces viene Noé y pronuncia una maldición sobre Cam. Y estos son los descendientes de los cananeos y de todos estos pueblos. Sodoma, Gomorra, descienden de ellos. Otra vez la línea se va a separar. ¿Recuerdan? Abel, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Caín se pervierte totalmente y se va. Nace Set, viene la descendencia, pero también los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se unieron. Y hubo una mezcla y la maldad proliferó. Dios dice: voy a destruir la tierra. Ahora viene una nueva generación, los hijos de Noé, pero continúa entonces. Dios habla y se cumple. Quiero cerrar con este pensamiento. Dios habla y todo lo que Él pronuncia se cumple. Lo vimos en sus actos de creación en Génesis 1 y en Génesis 2. Dios ve el futuro. Dios conoce todo lo que va a ocurrir. Y Dios lo anuncia de antemano. Y todo lo que Dios anunció que iba a ocurrir, porque así lo previó Él en su omnisciencia, así ocurre. Leamos Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Noten esto: Dios es omnisciente, Dios es omnipotente, Dios es el único Dios. Con 100 años de anticipación, Dios le dice a Noé: voy a destruir la tierra con un diluvio. Pero aún si vamos más atrás, recuerden, Matusalén, 969 años vivió en Matusalén. Y el nombre de Matusalén era un nombre profético. Cuando muera, sucederá. Eso significaba Matusalén. Y en el mismo año en que muere Matusalén es el año del diluvio. Dios anuncia y lo que Él dice se cumple. Ese es el Dios en el que creemos. Capítulo Hechos, lean conmigo, Hechos capítulo 2, versículo 23, Hechos 2, 23. Deseo que quedemos con este pensamiento sobre Dios. En nuestra serie Fundamentos estamos repasando y fortaleciendo nuestras convicciones fundamentales. Y estamos reforzando nuestra convicción sobre quién es el Dios en el que creemos. Dice Hechos 2:23. A este, hablando de Jesucristo,
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí entonces dice determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. El plan de redención, la muerte de Cristo, el Hijo de Dios, se determinó en un consejo divino. Y Dios lo anunció. Capítulo 4 de Hechos, versículo 28, reafirma este aspecto o esta característica de Dios. Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es parte de la oración que hacen los hermanos de la iglesia en Jerusalén cuando Pedro es liberado de la prisión por predicar el evangelio. Exaltan y engrandecen a Dios. Dios conoce todo. Todo lo que Dios dice se cumple. Dios anuncia de antemano lo que va a ocurrir y esto sucede. ¿Qué nos dice Dios sobre cómo va a destruir la tierra, el planeta Tierra? Dice que va a haber destrucción por fuego. Dice que Él va a juzgar a todas las naciones, que los muertos van a resucitar, todos los muertos, y que Jesucristo va a juzgar a todos, y que existe un lugar llamado cielo y existe un lugar llamado infierno. Eso dice la Biblia. ¿Será cierto?